Batek kultur elkartearen izenean, eskerrik asko areto honetara etortzeagatik eta arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas la asistencia o la presencia en este salón de actos. Bueno, en nombre de Batek kultur elkartea, el presidente está ahí abajo, que sigo de Carlos, pero bueno, me ha dejado, teniendo en cuenta esta vinculación inicial con Nati, que ahora os explicaré el porqué con el Ayuntamiento de Sestao. El presidente Diego de Pablos me ha dejado, o me ha cedido el gran honor, o mediano honor, de presentar un poco la primera conferencia, la primera charla, y en este caso la primera ponente. La primera ponente y la única mujer de los 6 encuentros con Sestao que desde el Batek kultur elkartea hemos puesto en marcha. Bueno, el Batek kultur elkartea es una asociación del municipio de Sestao, una asociación cultural de Sestao, que bueno, ha tenido, me envió el presidente porque no sé de qué año se fundó exactamente, pero ya lleva unos cuantos añitos, 10 años aproximadamente, pero sí es cierto que bueno, ha tenido años con más actividad y otros años con menos actividad. Pero sí es cierto que bueno, este año desde la Junta Directiva se le ha querido dar un impulso y bueno, qué mejor que hacer organizar unos encuentros con Sestao, como tiene su nombre, con diferentes temáticas que, bueno, pues que a diferentes vecinos y vecinas y colectivos del municipio les pueda interesar, ¿no? Empezamos este jueves con una, espero que muy interesante conferencia o charla en este caso, que tiene como título Labe Garaia, Sestao, Burdiña eta Itsasoa. Labe Garaia, Sestao, Ornato de Sestao, tierra de hierro y mar. Sestao, tierra de hierro y mar. La ponente es Nati de la Puerta, la cual está a mi izquierda, y decía que me tocaba un poco presentar de una manera rápida esta charla y a ella en particular, y un poco porque también me hacía ilusión porque Nati es en este caso la persona que el Ayuntamiento de Sestao le ha encomendado una misión difícil, pero que ella la va a conseguir con el apoyo nuestro y de todas las administraciones públicas, de poner en valor de una manera ordenada y sobre todo sostenible nuestro horno alto, el horno alto de Sestao, que muchos de vosotros y vosotras conocéis perfectamente porque bueno, incluso habéis trabajado con él, ¿no? Porque había que trabajar con él y sufrirlo también, pero bueno, trabajar con él. Nati es la directora del proyecto Labe Garaia, un proyecto que así le hemos llamado, en el que el Ayuntamiento se ha puesto como objetivo rematar un camino duro camino, pero que es importante poner en valor ese horno. Es un tesoro en sí mismo, un museo en sí mismo, hacerlo visitable, hacerlo que nos emocione a todos los vecinos y vecinas de Sestao y también a todos los vecinos de otros municipios que quieran visitarlo y quieran compartirlo y quieran conocer más a detalle cuál ha sido su simbología en nuestras identidades como sestautarras. Desde el Opategui le pedimos, en este caso yo como miembro de la Junta Directiva también, le pedimos, pues ya que el Ayuntamiento le había encargado a ella, le había puesto en sus manos el horno alto, una forma de decirlo, le había pedido que pudiese ser la que inaugurase estos encuentros con Sestao, como refleja en el nombre en este ciclo de conferencias que es de Batek kultur elkartea ponerse en marcha este mes de febrero y parte de marzo. Nati de la Puerta es doctora en Historia Económica por la Universidad del País Vasco. Bueno, es jovencita, tiene 63 años, una niña llena de vitalidad. Como dice ella, es una persona curva. No ha traído el libro de la persona curva. A mí me lo enseñó en un despacho hace poco, pero podría ser traído el libro de qué es una persona curva. Luego lo explicará si... bueno, tiene su actividad en innumerables ámbitos, de la enseñanza, de la educación, de la gestión cultural,
en el diseño y organización de diferentes ámbitos, como puede ser también los museísticos. Ha trabajado también importante en el ámbito de la alfabetización digital de adultos, creación y diseño de páginas web, editora de libros, en este caso tiene escritora también, en sus pinitos tiene de numerosos artículos y referencias. En definitiva, una persona con un amplio currículum, siempre vinculada, como dice ella, a la agitación cultural en su amplio sentido. Es una gran agitadora cultural. Como he dicho antes, es una editora pues con un... En estos momentos editora creo que es... no sé cómo catalogarlo, ¿no? Pero sí, un suicidio. Una editora de una editorial muy pequeñita, pero que bueno, con libros de todo tipo, pero bueno, sobre todo libros subversivos, ¿no? En diferentes ámbitos, como ella misma dice. Y bueno, en definitiva es una persona llena de vida, sobre todo llena de... muy impregnada por yo creo que no sé si por el mineral de hierro, pero muy impregnada de lo que ha sido y lo que es Sestao y su Horno Alto, y que mejor que ella, bueno, pues nos pueda explicar, como ella ha titulado en la charla, ¿no? Sestao, tierra de hierro y mar, y mar. Y por mi parte, no sé si te presento bien o mal, pero como tú eres la protagonista, es un placer que hayas congregado o movilizado a tanta gente, y me callo que es tu turno. Eskerrik asko alkate, mila esker etortzeagatik. Naiz eta gaurko handia den, a pesar de eso, aquí estamos. Os contaré lo de ser persona curva. Es un poeta muy querido, Jesús Lizano, que dice que le gustan las personas curvas, que no le gustan las personas rectas, porque el mundo es curvo, la pasión es curva, los besos son curvos, el amor es curvo. Y las personas rectas, la línea recta es lo peor cuando estamos buscando vivir en un mundo como es el mundo curvo. Bien, yo huyo también de las personas rectas en ese sentido. Me habría gustado saber que he tenido la oportunidad de poneros el vídeo, porque de verdad merece la pena. Si manejáis internet, si os metéis por ahí, Jesús Lizano, Personas Curvas, y disfrutaréis de ese poema. Bien, yo quiero en primer lugar dar las gracias a la Locateri Cultura y Cartea por darme la oportunidad de contar este proyecto, por contar conmigo para ello, y además ser mujer, que creo que soy un hecho diferencial, entonces, ¿no? Soy la única. Y también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Sestao y al alcalde Josu Vergara, especialmente, por haber confiado en mí, por haber corrido el riesgo de poner en mis manos este proyecto tan apasionante. Bien, no es casual el título de la charla. Sestao es tierra de hierro y mar. Hierro, mar y situación geográfica son lo que ha condicionado de un modo especial siempre a todos los pueblos de la margen izquierda de la ría, pero el acero, el carbón, el mar han sido sinónimo de Sestao durante los últimos 150 años. Esto es Sestao y es la puerta abierta al mundo a través del puerto de Bilbao desde Sestao, desde Berberos, como que lo conocéis. Y si no, os invito a que os deis una vuelta por allí, porque merece la pena esta escultura de Juanjo Nogueira, un vecino vuestro. Bien, conozcamos algo de Sestao. Vamos a conocer algo de Sestao. Sestao es una colina con dos laderas, una al norte y una al sur, con forma de corazón tumbado. No sé si os dais cuenta, si lo veis ahí, ¿no? Es una forma de corazón tumbado. Ladera al norte, ladera al sur. Las dos laderas han sido invadidas por la industria siempre, y la población se ha asentado en lo que es en la parte de la colina. Eso hace esas curvas imposibles que hay en este pueblo. Bien. Uno de los organismos que administraba los bienes de este concejo, porque ese fue concejo hasta 1846 o 49 por ahí,
Eran los tres concejos, eso es el nombre de la plaza de los tres concejos, es por eso, porque forma parte de la historia de Sestao. Se reunían el Concejo de Trapagarán, el de Santurtzi y el de Sestao para poder entender de todos los asuntos que interesaban comunales, digamos, ¿no? O sea, lo que es la administración de puertos, carreteras, el nombramiento de los representantes para las juntas de Guernica, etc. Y luego ya cada uno de los concejos tenía su propia institución y sus propias representantes con sus normativas municipales, etc., igual que los ayuntamientos de las villas. Y para todo eso era para lo que se reunían el primer domingo de cada mes en el cementerio. Cuando se reunían los tres concejos, se reunían en la ermita de Urioste, de San Bartolomé de Urioste. Bien, ¿cómo repartían los gastos? Fijaos, era en función de la proporcional a la población y repartían 6 novenos a Santurtzi, tanto gastos como ingresos, Trapagarán 2 novenos y Sestao 1 noveno. Quiere decir que, bueno, pues considerando que en 1846 vendría a ser cuando se define ya municipio independiente y ya dejan de reunirse los tres concejos, había en ese momento 339 personas viviendo en Sestao. Era una población en la que había 62 electores y 60 elegibles. Ahora os hacéis idea de la poca población que había. Era una población labriega y de pescadores, que vivían de lo que trabajaban en sus caseríos, de lo que pescaban, y ese idilio pues, se le arrancó con la industrialización y con el despliegue de toda la industria en ambas laderas. Eso hizo que la margen izquierda del Nervión se superpoblara en muy corto espacio de tiempo. Vamos a ver 2 líneas, no os voy a marear con datos estadísticos, pero esto sí que es muy significativo y a mí me parece muy interesante porque nos ayuda a entender lo que somos. Y creo que es muy importante conocer nuestra propia historia para poder asentar bien nuestras bases para arrancar para un futuro esperanzador. Y por eso me voy a entretener un poquito hablando un poco de la historia antes de hablar del futuro. Fijaos, en 1800 había 340 habitantes en Sestao. Para que os hagáis idea, proporcionalmente había 9.900 en Bilbao. Tampoco eran demasiados, ¿no? En 1850 había crecido 6 habitantes Sestao, pero Bilbao se había multiplicado por 2. Y fijaos, desde 1850 a 1890, en 40 años, se había pasado de 346 habitantes a 6.851. Pero fijaos, con datos como por ejemplo este. En 1887 había 3.499 habitantes y en 1890, 3 años después, había el doble en 3 años. Imaginaos, estamos hablando de que la construcción, por muy deprisa que se haga, 2 años iba a construir. Imaginaos, no había casas para toda la población, para toda la gente que estaba llegando, desde todas partes llegaban a poblar aquí, que era donde había trabajo y donde eso. ¿Qué sucede? Pues que se dio en el siglo XX un crecimiento exponencial. Fijaos, aquí abajo es donde os he dejado en 1900, fijaos el crecimiento hasta llegar a 42.000 habitantes en 1900, más de 42.000 en 1978, que fue justo el punto de inflexión donde empezó la cosa a decaer, empezó la industria a decaer. Y bueno, pues ya ha sido un descenso de población, claro, proporcional al descenso de la actividad industrial que ha tenido que la gente ir a buscar un poco también a buscar esto. ¿Qué es la consecuencia? ¿Cuál es? Pues una organización febril y disparatada. Pero es la que tenemos. Este es nuestro pueblo, es bello, es bonito, a pesar de que podría ser recto, todo recto. Bueno, pues es un pueblo curvo, con muchas curvas que tendremos que aprender a amarlas, porque realmente eso es lo que tenemos, no vamos a hacer tabla rasa del pueblo, al revés, ¿no? Vamos a encontrarle todas esas emociones que están escondidas y que están atrapadas en todas estas casas, en todas estas calles y cuestas, porque lo de las cuestas es verdad que históricamente todos hacen referencia a las cuestas de Sestao. Bien, ¿esto qué nos trae? Una grandísima diversidad.
pero es que la diversidad enriquece, es bueno, la diversidad enriquece, y lo que nos une es el respeto entre nosotros. Y esa es un poco la idea que a mí me parece que es interesante tener en cuenta de cara a hablar de nuestro futuro. Estas son las viviendas que hay justo enfrente del Horno Alto, y luego veremos. Y esta es la Humanitaria, es el patio interior de la Humanitaria, uno de los lugares que tiene más encanto en esta zona, que es consecuencia también del crecimiento, donde el tema de las casas baratas también se hace una construcción a mucha velocidad, ¿no? Bien. Pasamos entonces a ver qué pasa con el... Decíamos que es hierro y mar, ¿no? Vamos a hablar del hierro primero. Ha estado desde siempre relacionado con el mineral, con el hierro, porque era copropietario, junto con Trapagarán, era copropietario de los montes de Triano. Hay muchas frases históricamente que hablan del hierro vizcaíno, pero a mí me divierte mucho hablar de esta. Bueno, ya sabéis que hasta Shakespeare hablaba de la vizcaína, que era una espada con hierro vizcaíno, pero a mí me gusta esta. El vizcaíno es el hierro que os encargo, corto en palabras, pero en otras largo, que es de Tirso de Molina, de la provincia de la Mujer, en 1622. Bien. Este es nuestro hierro, esto es una escapiedra. Fijaos que tiene un valor muy importante el hierro en Vizcaya. La ley es el porcentaje de mineral, de metal que se puede sacar de una piedra. Aquí ha llegado a tener incluso el 65% de ley. No os voy a hablar más porque existe un museo minero que, si no lo habéis visitado, os invito a que vayáis a verlo en Gallarta. Merece la pena visitar el museo minero. No os voy a hablar yo de mineral porque ya sabéis mucho, y los que no hayáis estado en el museo minero os convendría acercaros. Bien, lo que hacíamos era transformar esa piedra en cosas útiles, y eso lo hacíamos en las ferrerías. También en las ferrerías a través del fuego. Y tampoco os voy a hablar de ferrerías, porque también tenéis una ferrería, el Pobal, que tiene los domingos, tiene mucho interés el lugar, el espacio, la ferrería, pero es que además los domingos se encienden el fuego y te enseñan cómo se forja una garra. Si no habéis estado, también os invito a que vayáis. Bien, trabajábamos el hierro, pero resulta que poco a poco va haciendo falta tener un tipo de hierro más duro, el acero. Y para obtener acero hace falta otro tipo de fuego. Entonces empiezan los hornos altos, pero con carbón vegetal, como son el de Santa Ana de Bolueta y como es el de Nuestra Señora del Carmen, que en 1854 crea aquí la Sociedad Ibarra y Compañía de los Zubirillas. Había montado una ferrería, o sea, Ibarra tenían ferrerías, y tenían Ibarra y Mier, era en Uriezo, habían montado también una especie de hornos altos, pero ellos estaban muy interesados en obtener acero y montan en 1854 hornos altos, pero de carbón vegetal. ¿Qué sucede? Que el carbón vegetal no da el calor que necesitan para obtener buen acero. Os voy a contar, esto es una simulación, ¿eh? Esto no es simplemente para quien no tenga claro qué es lo que se hace con el tema del proceso, para que después podamos hacer referencia a ello. Se sube a través del skip, se suben las carretillas con el mineral y se alimenta el horno por arriba junto con el combustible. Es un horno que está protegido, o sea, con refractario. Y entonces va saliendo por abajo, va saliendo el hierro colado, o sea, el arrabio, y esto que sale a la izquierda, que bueno, esto ni siquiera se parece a nuestro horno, es simplemente por explicar fácilmente lo que es el proceso, sale el arrabio, pero hay una capa que quita todas las impurezas del hierro, del arrabio, quedan flotando, pesan menos y quedan arriba, y esa sale por otro lado, esa es la escoria, lo que se llama la escoria. Bien, os voy a contar el secreto está en el fuego. El asunto está en que necesitaban tener mucho más poder calorífico para obtener el fuego, para obtener el acero. El carbón vegetal, que se hacía, el carbón con las carboneras en el monte, estaba bien, pero no nos servía, y se trae carbón de Inglaterra, porque el carbón de Asturias también tiene un poder calorífico menor. Hay mucha chirta y tampoco interesaba, no se conseguía con eso
calentar suficiente como para poder alcanzar la temperatura que necesita el acero. Y quedaos con este es fuego, esta es una foto mía del fuego del alto horno, o sea que es así, pero quedaos con este nombre, Bessemer. Bessemer es un ingeniero que en 1856 publica un artículo en una revista inglesa diciendo que sabe cuál es la forma de obtener acero con un coste muy bajo, que no hace falta demasiado combustible, porque el gran problema era conseguir combustible mucho y combustible potente, carbón mineral y potente, y que hace falta que el hierro que tenga para obtener ese acero, hace falta que sea carente de azufre y de fósforo. Si se consigue ese hierro, se consigue hacer un acero muy duro y de muy alta calidad. Ese es su artículo. Y claro, los Ibarra montan su primer horno Bessemer en Guriezo. Lo que pasa es que ellos estaban esperando conseguir otro tipo de hierro, no estaban buscando el acero en ese momento y no les esto. ¿Qué sucede? Que en ese momento ese hierro en Europa solamente se daba en Suecia, bajo tierra, y en Vizcaya, en los montes de Triana. Entonces los montes eran a cielo abierto, eran canteras, era muy fácil extraerlo, por eso se instaló también aquí la dinamita, la sociedad de la dinamita se instaló aquí porque era realmente donde tenía su negocio, no él, el de los premios, ¿sabéis? Bien, entonces eso fue una actividad, inmediatamente se instalaron docenas de compañías mineras, se instalaron cientos de personas explotando el mineral, daban empleo a miles de personas y producían millones de toneladas. En 1899 está contabilizada, salieron por el puerto de Bilbao 6,5 millones de toneladas de mineral, además del mineral que salió después también ya en forma de lingote, etcétera, etcétera. Eso hace que era en ese momento una décima parte del mineral que se producía en el mundo. Y se empezaron a construir planos inclinados, tranvías aéreos, se agujereó el suelo, las montañas se fueron abriendo, porque la Corta de Godovalle, que podéis visitar si queréis, que también es impresionante, esa se hizo después, cuando ya se iban acabando las venas anteriores. Bien, los tranvías aéreos, que muchos de vosotros recordaréis, se pasaban por encima hasta llegar al puerto, cargados de mineral para llegar al puerto, y se construyeron un montón de tranvías aéreos y de ferrocarriles. Llegó a ser la zona de mayor densidad de ferrocarriles de toda Europa también. Esto es un plano inclinado por el que baja el mineral hasta llegar a... Si voy muy deprisa me paráis. Y... Bien, una época frenética, un hervidero humano, y esos montes de los que hablaba Plinio pues se iban a acabar acotando, obviamente, ¿no? La prosperidad de Vizcaya se levantó sobre los hombros de hombres, mujeres, niños que vinieron hasta aquí de miles de lugares para trabajar el hierro, trabajar el mineral y trabajar el hierro en el horno, y sin cuya existencia sería imposible hoy comprender nuestro nivel de vida y el nivel de desarrollo que se alcanzó aquí. Bien, hablemos del acero. El primer intento de montar una moderna siderurgia lo hacen los ingleses antes de la guerra carlista. La Cantabria Leonor, y los ingleses están empezando en 1871 a montar sus hornos, están montando su ferrocarril y tal, estalla la guerra carlista y se paraliza todo. Cuando acaba la guerra carlista, Francisco de las Rivas compra a los ingleses la Cantabria y monta su primera fábrica, la primera fábrica ya con hornos para carbón mineral, la San Francisco. A continuación, modernizada la Nuestra Señora del Carmen de los Ibarra, se monta la Sociedad Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao. Y a continuación, ese mismo año, la monta Víctor Chavarri, Durañón y otras personas también, la Sociedad Metalúrgica y Construcciones La Vizcaya. En Guipúzcoa, Francisco de Goitia tenía una fábrica de hojalata. La hojalata es muy importante porque la hojalata es la que se usa para las conservas alimenticias.
Fijaos que el primer ferrocarril, el ferrocarril Bilbao-Tudela, era para traer de Navarra los bienes, o sea, los alimentos de la huerta. Y esto era porque las conservas servían para la alimentación del ejército. Estaba el ejército en Cuba y entonces hacía falta muchísima hojalata para poder hacer también muchas conservas, etc. Bien, estas tres empresas que se habían montado en los años 80 del siglo XIX se unieron en 1902 y formaron Altos Hornos de Vizcaya. Estoy corriendo un poco porque todo esto, espero que os lo sepáis, si no, luego si queréis entramos un poco más en detalle, pero es para poder ir a entretenernos con lo que es el futuro, que ha pasado ya no lo podemos recuperar. Lo podemos recuperar para no repetirlo. Bien, Altos Hornos de Vizcaya, que este perfil sí que os sonará. Estos son los hornos 2 y 3. Alberto, no sé si está aquí alguno de los... ¿El 1 y 2? El 1 y 2, ¿ves? Porque yo con las fotos digo, este es el 1 y el 2, el 2 y el 3. Bueno. Además de los Altos Hornos, se instala en 1890, se instala un Grenat. También tenemos la instalación de la Babcock Wilcox en 1918, en la ladera sur de Sestao. También se instala la General Electric y también que se fusiona en 1929 con AEG. Y además las cementeras, Zurreta, la de Villacuría y Portland. Fijaos el ambiente cómo era, que os voy a contar que no sepáis. Pues por un lado el polvillo blanco de las cementeras, por el otro lado venía el polvillo rojo del Sinter, etcétera, y de todo esto, y además teníamos también el hollín y todo lo que iba cayendo de las tranvías. Estaba bien el ambiente, estaba bien. Bien. A mí me gustaría enseñaros un poquito el proceso, porque esto es el paisaje que se generó, fue esto. Esto es la naval, estos son Altos Hornos, esto es la naval, este es el horno que hemos salvado, me parece, ¿no? ¿Es el que hemos salvado? Sí, ¿verdad? Porque el María Ángeles está un poco más allá, ¿no? Y esta es la ladera tal como ha quedado ahora. Esta es una vista aérea de hace no me son 2 meses. ¿Veis? Este es el horno y esto es todo lo que ha quedado después. Y esta es la ladera superior. Bueno, pues nada, contaros que una vez que el hierro bajaba, salía del horno, con las piqueras, salía y bajaba el arrabio se trasladaba en unos torpedos, también cubiertos con refractario para esto, y se trasladaba a la zona donde estaban los convertidores. Entonces se vertía ahí y con unas cucharas se alimentaban los convertidores. Esta es la salida de la escoria por uno de los laterales. El vertido de la escoria. Bien, estos son los famosos convertidores Bessemer. Este es el 1, este es el convertidores Bessemer, que duraron poco porque realmente enseguida salieron los convertidores Martin Siemens, que además no ponía tantas condiciones con el hierro, no era tan tiquismiquis con el hierro, y entonces realmente, bueno, pues el convertidor Martin Siemens quizás es el que más se utilizó, y luego ya ha habido otro tipo de tecnologías que no voy a entrar en ello porque eso será objeto del museo, ya contaremos cuando tengamos un museo. Y sí contaros, eso sí, que no sepáis, que se metían los hornos en las propias viviendas, en las casas. O sea, fijaos, este es el horno y estas son las viviendas. Es que estaba ahí al lado. Esta es la zona de Urbinaga y estos son los hornos. Esta es la calle Echavarri. Calle Echavarri que estaba llena de bares, que estaba llena de vida y de muchísimos recuerdos que espero recuperarlos. Espero que con la ayuda de todas y todos nosotros recuperemos todos los recuerdos que hay de cuando erais niños y de cuando erais ya mayores. Con la aplicación, eso es. Bien, esta foto no es tan antigua, fijaos que está aquí el tren de cercanías, o sea, que en la estación de tren de cercanías de la Iberia, o sea que esta foto no es tan antigua, pero ya veis que es que era una amalgama absoluta que deciros que no sepáis, ¿no? Bien, la industria dictó la vida de todos los habitantes de Sestao y los hornos prácticamente se echaban encima. Pero decía Manuel Tuñón de Lara que sin conocer la historia de aquellas vanguardias obreras, difícil sería saber cómo y por qué se cortaron las jornadas laborales, cómo y por qué aumentó la parte salarial,
o la parte de la renta, y cómo y por qué los trabajadores de tantos países conquistaron la seguridad social. Y muchos de los trabajadores que consiguieron esas ventajas para todo un pueblo y para muchos trabajadores obreros de toda Europa, muchos de los movimientos se dieron aquí en Sestao. Los obreros de estas fábricas eran los obreros con mayor conciencia social. Ya de hecho, la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral se formó con el dinero que tenían los obreros que iban poniendo para ayudar a los obreros que quedaban en condiciones precarias, etc. Y su sociedad ideal se resumía en los 3 ochos. Espero no estar aquí este personaje, ¿verdad? Porque es igual si lo identificáis me gustaría, porque es una foto muy bonita. Esto es a pie del horno. Esta es el personal de Urrera. Algunas noticias sueltas. Por cierto, quiero dar las gracias, no ha venido porque me ha dicho que no podía, a Luis Costa. Luis Costa es una persona que está recogiendo en una página que yo os recomiendo vivamente, Sestao en el recuerdo. Tiene más de 10.000 fotografías de Sestao, de todo tipo. Recibe todas las que queráis darle y yo creo que el esfuerzo que está haciendo merece la pena que lo tengáis en cuenta, tanto para facilitarle fotografías que tengáis, aunque penséis que no vale, sí que son muy útiles, como para que veáis las que tiene, porque tienen fotos preciosas, ¿no? Los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de instrucción. Eso era lo que es. Bien, no había universidades, estaba claro, la gente iba a ir a trabajar al horno, la gente joven trabajaba en el horno, era un hecho, o sea, no se discutía aquello, ¿no? Y en 1901 pues asistimos a la creación del patronato, después de la escuela de oficios. Aquí veis que los hornos están omnipresentes en casi todas partes. Bien. Y luego la escuela de aprendices. En la escuela de aprendices se trabajaba, está prácticamente igual. Ya veis, esta es una foto de hace 4 o 5 años, veis que se ve el horno ahí, está prácticamente igual. Y allí es donde se aprendían todos los oficios que posteriormente se ponían en práctica en los altos hornos, en la naval, etcétera, etcétera. Bien. Y estas son la vida cotidiana, también con los hornos detrás. Si os dais cuenta, estas fotos son también impagables, ¿no? Esperando al autobús. Esta tampoco es tan antigua, es Bizkaibus, o sea que realmente tampoco es tan antigua. Es los hornos de noche, o limpiando las calles, o columpiándose, siempre presente. Luego, al final, este es nuestro movimiento, incluso tomando el sol, en la Iberia. Bien, pasamos entonces al mar. He saltado antes la creación en 1882 de Astilleros del Nervión, porque lo he dejado para hablar del mar. Entonces, si os dais cuenta, se monta Astilleros del Nervión. Esta, por ejemplo, está tomada de Sestao en el recuerdo de la página de Luis. Se monta Astilleros del Nervión y poco después, para los tres barcos de la Armada, pero poco después se monta la Sociedad Construcción La Naval, famosa La Naval, que al final termina absorbiendo a la primera, o sea, a Astilleros del Nervión. Bien, esta es La Naval. Y esta foto es preciosa, ¿verdad? Pero fijaros, esta grúa mocha, esta foto la hice cuando montando una pieza en el barco en la grada, se descabezaron 3 grúas del peso de las piezas. Y fui a sacar fotos a ver que afortunadamente no hubo víctimas, pero estaba especialmente bonito aquel día. La verdad es que el tener un puerto, estar en el puerto, es que es la puerta abierta al mundo. No solamente mar por barcos, por construcción naval, es mar por transportes. O sea, el mar nos ha puesto, has estado en el mundo. Y luego encima todos los usos derivados de tener la siderurgia aquí. Obviamente, entre la siderurgia, la maquinaria, los bienes de equipo, etcétera, etcétera, claro, realmente el tener el puerto para poder salir. Estas son cadenas de las cadenas Vicinay, que afortunadamente se han instalado también en Sestao. También os invito a que pidáis una visita porque merece la pena ver una industria puntera. Es la segunda mayor productora de cadenas
para petroleros y plataformas petrolíferas del mundo, y está ahí al lado, es de la familia Vicinay, o sea, está ahí al lado. Pero realmente se está en los estados con los sistemas más modernos de producción del siglo XXI, y yo creo que merece la pena que vayáis a ver, porque es muy bonito verlo. Bueno, contaros esto, que somos también mar. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Pues al final, ahora os voy a contar un poco. Al haber poca diversificación en la industria, lo que sucede es que realmente todo se basó en arrancar la piedra del monte y transformarla. Y cuando eso deja de funcionar, ¿qué? Nos hemos quedado sin piedra y no había una diversificación en la industria que nos permitiera reciclarnos. En su mejor momento fue capaz de dar trabajo pues, a miles de personas, ¿no? Pero sin embargo se desvanece, deja de crujir las grúas y todo eso, y la globalización gran parte no es porque no fuéramos productivos, se producía mucho, pero realmente la globalización lo que ha hecho ha sido, claro, hay mano de obra mucho más barata en los países del este, y aquí en Europa y en China, en la Europa del Este y en China, y esto. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado un monumento, nos ha quedado un símbolo de nuestra cultura industrial. Entonces, yo sí que soy partidaria de pensar que han hecho otros, no somos los únicos que nos hemos quedado sin el aparato industrial. El desmantelamiento de la industria siderúrgica se ha dado en toda Europa y en toda América también, del norte y del sur. Y se puede aprender también de lo que otros han avanzado antes que nosotros. Esta es la última colada del horno alto, de 28 de febrero de 1995. ¿Digo bien? ¿Alguno estuvo? ¿Alguno de vosotros estuvo? Luego a mí me gustaría preguntaros, ahora yo estoy hablando, pero luego tendréis que hablar vosotros. ¿Alguno estuvo aquí en esta? ¿Estuvo en esta? Y estas son las que recogían las escorias. Y esto es lo que ha quedado. Fijaos que menos mal que el Instituto de Patrimonio Cultural de España se ha ocupado de hacer las dos primeras fases de rehabilitación de este horno, porque de la primera vez que yo lo visité hace como 10 años a cuando lo visité hace 4 o 5, estaba cada vez peor. Realmente vais a ver los antes y los después. Esto ya está ahora rehabilitado, veis que las vigas tienen otro color, tienen otro aspecto. Estaba aquí la cubeta, yo le llamaba cuchara, pero no es cuchara, es la cubeta o algo así de la escoria, ¿no? Y esto que veis aquí es lo que tiene en Alemania, en Duisburg. Yo fui a ver qué pasaba en otros sitios. Y en Duisburg, fijaos, tienen torpedos. Claro, este era el torpedo número 22, el nuestro era el número 3. Pero este es el torpedo número 22. ¿Veis? Ahí están sus estufas, como las nuestras. Y su torpedo. Bien, esto es de hace 5 años y esto es ahora. Ya se ha rehabilitado, se ha arenado el horno y se le ha dado una capa de pintura en la segunda fase. La primera fase se instaló, se hizo bien todo el fundamento, el basamento para asegurarse que no se caía. La segunda ha sido la parte central del horno, arenarlo, quitarle el óxido y darle una pintura con una imprimación que impida que se oxide, porque claro, además está expuesto a vientos del mar y entonces eso es el agua salada es muy corrosiva. Entonces eso es lo que ya se ha terminado de hacer. Ahora quedan 2 fases más que esperamos que se pongan en marcha ya, ¿verdad, alcalde? Bien, así lo tienen en Alemania, en Duisburg. Fijaos, así estaba hace 10 años esta parte, que es por donde se miraba si está el tema de las temperaturas, del horno, etcétera, etcétera. Esto, cuando os vengáis al horno, ya os contaremos ahí mismo, os contaremos para qué servía cada cosa. Y así estaba hace 4 años. Fijaos la capacidad de deterioro que tiene, claro, está al aire libre. Afortunadamente, así es como está ahora. Esta foto es de hace 2 semanas. O sea que bien, tenemos ya algo que enseñar, y bien, además. Y este es el skipper por donde subían las vagonetas cargadas de mineral para alimentar el horno por la tragante. Así es como está ahora, y este es el de Alemania, el del horno de Alemania. He querido ponerlo así para que veáis que nosotros también hacemos las cosas bien, porque realmente tenemos ya muchas cosas que enseñar.
Así estaba hace 4 años y ahora se ha hecho solamente hasta aquí, ¿veis? Ahí marcada, estoy marcando, se ve en el ratón, con el ratón, ¿no? Veis que se ha hecho solamente hasta ahí, eso se ha quedado a medias. Las estufas forman parte de la siguiente fase. Y entonces, bueno, pues han dejado una fase por terminar. Pero ya vais viendo que poco a poco, de cómo estaba a cómo está, se van mejorando notablemente. Esto es el de Alemania y este es el nuestro. Y estas son las vistas desde lo alto del horno. Y podremos disfrutarlo y yo creo que estará bien que lo disfrutemos. Bien, yo creo que este es el horno tal y como quedó antes de empezar a intervenir en él. Fijaos, a punto ya de empezar a caerse. Este es el horno tal y como está después de la primera fase. Fijaos en este elemento, luego os enseñaré algunas fotos para que veáis también qué cosas se pueden hacer con esto. Y así es como ha quedado, después de la segunda fase. O sea, esta parte ya se puede visitar, se puede subir, ya sin peligro de que se rompan las escaleras, están bien afianzadas, se han rehabilitado algunas partes, otras se han tenido que hacer nuevas, pero las han respetado mucho el aspecto tal como o sea, si son chapas con agujeros a reproducción tal cual, para que no choque demasiado con la esta. Se ha hecho una rehabilitación bastante respetuosa con lo que teníamos. Bien, planes y planetas. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver qué es lo que han hecho otros. A mí me gusta mucho una frase de Goethe que dice mucha luz y ninguna sombra. Y a mí me gustaría que este horno fuera mucha luz para nosotros y ninguna sombra. Para eso tenemos que trabajar entre todos, evidentemente. No vale que unos nos empeñemos en poner en valor esto y otros lo despreciemos o dejemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Pero para todo se necesita un tiempo muy largo para rehabilitar, tanto para cambiar las mentalidades como para cambiar el entorno. Ha pasado tiempo suficiente, ya no tenemos la contaminación que teníamos hace 10 o 15 años. Para que la gente joven que no tiene el recuerdo de lo que era la actividad, creo que es muy importante poner en valor este horno, porque tenemos que ser capaces de conversar con nuestra historia. Y por eso es por lo que pienso que tenemos un bien muy, muy importante, otros se lo tienen que inventar, como me decía un amigo hace un momento, uno se lo tiene que inventar y nosotros que lo tenemos, ¿qué vamos a hacer con ello, no? Bueno, pues el patrimonio industrial juega un papel importantísimo a nivel europeo. Hay una red de patrimonio industrial europea, toda la cuenca del Ruhr, porque claro, toda la cuenca del Ruhr se ha desmantelado y tienen esas rutas, y no hay, en toda Euskal Herria no hay ni un solo punto que pertenezca a esa red, y vamos a ser los primeros nosotros. Vamos a ver si nos metemos en esa red con una actividad interesante. Y luego, si nos diferenciamos o nos distinguimos por ese legado industrial que tenemos, pues hagámoslo de manera que sea motivo de orgullo y de celebración. Y además, más que ser una excusa para contar nuestra historia, pues para que sea un pasado industrial que se fusione con nuestra propia vida actual, ¿no? Hacer de Sestao un objetivo del turismo. Fijaos, Sestao es uno de los puntos de la ruta jacobea de la costa. Bueno, pues es que la gente pasa de Sestao, o sea, va directamente de Baracaldo a Portugalete. Estamos en el trabajo de hacer que esto sea un objetivo turístico. Hagamos que se fusione con esto porque es un desafío, o sea, tenemos un mensaje desde Sestao para decir, aquí estamos, hemos sido esto, hemos hecho esto y vamos a convertir a Sestao, pues una vez más, en un lugar que reciba mucha gente y donde haya mucha gente que quiera quedarse a vivir, a echar raíces, ¿no? Fijaos cómo lo han resuelto en Alemania. Un motor postindustrial. Han convertido toda la zona en un parque, es contados, no es que nosotros podamos hacer, porque evidentemente, ya veremos si somos capaces de hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, realmente sí que es posible tener en cuenta algunas cosas de estas, ¿no? Han hecho un parque abierto, un parque público, que lo gestiona la administración, hay un organismo que lo gestiona, y entonces ese parque abierto, la gente lo circula de día y de noche. De día
lo que han hecho ha sido aprovechar las instalaciones. Aquí no hay nada que aprovechar en instalaciones porque todo ha sido tabla rasa. Aquí no queda un depósito de carbón, no quedan las baterías de coque, no queda prácticamente nada más que lo que es el horno. Pero sí que tenemos algunas otras que se pueden hacer. Allí lo que han hecho es, por ejemplo, el mineral y el carbón que venía de tierras remotas y traía semillas. Lo que han hecho ha sido, en lugar de quitar todas las hierbas, aprovechar para hacer la ruta botánica y que la gente aprenda sobre plantas. Los depósitos de carbón, que eran unos muros con unas defensas, o sea, parapetos para poder contener muchas toneladas de mineral y de carbón, pues lo que han hecho ha sido rocódromos, por ejemplo. Tienen un jardín, que es el jardín de la cerveza, han plantado plantas de cerveza y lo tiene de lúpulo y tal, lo tienen allí. Tienen un jardín zen, donde la gente se tumba a meditar, y tienen un tobogán gigante, del que yo no sería capaz de tirarme. Es decir, por el día, muchas actividades de todo tipo, lúdicas, jardines, etcétera, etcétera. Y por la noche lo iluminan. A las 8 de la noche empieza a subir la luz y lo iluminan. De tal modo que lo que ha tenido hierro es rojo, lo que son vías de comunicación son verdes, lo que ha tenido agua es azul. Y aquí tenéis algunas de las cosas que hacen. Por ejemplo, lo cubren de una forma muy ligera, muy orgánica, de tal modo que si va a llover o no tal, cine de verano. Y entonces montan cine, veis el horno ahí detrás, supongo que lo estáis viendo, ¿no? Es ahí mismo. Que de día es muy ligero, esto son unas mamparas que se ven y no se ven, que no molestan, pero que a la vez permiten hacer grandes, hacer conciertos, hacer teatro, hacer muchas actividades de carácter público y de carácter lúdico y cultural, por ejemplo. ¿Vale? Esto está hecho, os acordáis que os decía, fijaos en eso, pues está hecho ahí, ¿no? En una de las piezas los elementos que son. Y esto es lo que se ve de lejos. ¿Os imagináis ver desde el otro lado de la margen derecha de la ría, no vas en coche? ¿Sabéis que al final ¿qué es aquello? Yo tengo que ir a ver eso, tengo que ir a verlo. Si encima ponemos estado en el mundo con actividades culturales, con actividades de tipo artístico, etc., podríamos llegar a hacer algo interesante y dar valor a todo nuestro patrimonio. Pero yo no hablo solo de patrimonio material, hablo de patrimonio inmaterial, porque conservar el horno está muy bien, y hay que hacerlo, evidentemente. Pero no podemos olvidar esa otra parte, ese otro patrimonio, el patrimonio inmaterial, la memoria histórica. Lo que las personas, hombres y mujeres y niños que habéis vivido el Sestao de hace 30, 40, 50 años, tenéis en vuestro corazón y en vuestra memoria, y eso hay que ponerlo en valor también. No para mercantilizar con ellos, sino para que no se pierda, porque la memoria histórica del patrimonio inmaterial es tan importante como el patrimonio material, porque eso es lo que somos, lo que hemos sido y hacia dónde podríamos ir. Entonces, a mí me parece muy interesante usar como concepto de futuro una economía post-industrial y de crecimiento económico, ¿no? Y un crecimiento económico sostenido, etcétera, en el tiempo, ¿no? No solamente queda como testigo de esos 150 años, yo creo que además los cambios estructurales que se han dado en toda Europa, que han sido muy importantes y que vamos a convertir esto en un lugar vivo, en un lugar donde eso, ¿no? Y bueno, además es que, fijaos, las ruinas son interesantísimas. O sea, fijaos el poder de atracción que tienen las ruinas de Grecia, de Roma, de Egipto. Pues si es un desierto, la gente va a ver las ruinas. Entonces, nosotros tenemos ruinas, ¿por qué no ponerlas en valor? Dice la gente, venga a verlas, ¿no? Pero venga a verlas de esa manera, de esa otra manera, ¿no? Bien, bueno, pues hoy ya la rabia no fluye por nuestra pero el fuego y la pasión que no fluye, ese fuego y esa pasión la tenemos que poner nosotros. Y esto solo lo hacemos si lo hacemos entre todos, ¿no? Las personas que creemos que es posible hacer un Sestao con un futuro esperanzador y donde la economía puede cambiar, pero nuestro futuro puede ser vibrante. Vamos a ponernos de más. Yo ya he terminado mi discurso, ya no sé si he hecho una areca más o alcalde. No sé, bueno, no sé si no me sé demasiado. 45 minutos. No, ha sido
contundente, ¿no? Por lo menos poder transmitir bueno, lo que bajo tu punto de vista, no porque así lo opines, sino porque así lo has podido analizar y profundizar en tus diferentes estudios y sobre todo en tu tesis también, ¿no? Que directamente también está relacionada con esto, pues, bueno, lo que ha sido Sestao y lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y por otro lado también el poder, de una manera, no sé si muy sucinta, pero bueno, de una manera concreta, pues explicar a los asistentes cuál es el germen del proyecto La Garaya, que el Ayuntamiento tiene ganas de impulsar y de terminarlo lo antes posible, ¿no? Y bueno, está claro que hemos acertado en una persona que creo que lo vas a hacer con mucha pasión y sobre todo nos vas a empujar a todas las administraciones, espero que con el liderazgo del Ayuntamiento, a arrimar el hombro y a poder concluir en el menor tiempo posible ese proyecto de espacio, de ese pequeño corazón o gran corazón que va a ser el orfanato de Sestao. Es un reto complicado, porque también es cierto que bueno, la primera etapa del trabajo parece que las administraciones todas implicadas no lo ven con malos ojos, ¿no? A ti. Pero que todavía nos faltará durante este 2015 poder cerrar bien compromisos con todas las administraciones, porque lógicamente Nati, aunque hoy no hemos hablado de tela, pero es buque de Güeña, y en estas primeras reuniones pues ha ido a pedir dinero a casi todo el mundo, a nosotros un poquito, pero a los demás ha pedido muchito. Entonces, bueno, pues lógicamente para hacer parecido a lo que se ha hecho en Alemania, pues lógicamente los recursos son importantes, pero por lo menos, como decía, no quiero tampoco pasar la oportunidad para agradecer al propio Instituto de Patrimonio Nacional de España, que ha sido el encargado de hacer las dos primeras fases de la rehabilitación, que es, digamos, que el camino, que nos abren el camino para abordar las siguientes, y sobre todo una cosa que les preocupaba mucho a los gestores del patrimonio, que está muy bien rehabilitarlo, pero por favor, poner las pilas, que vais a hacer con él, cuándo, cómo, y cómo lo vais a gestionar y cómo vais a crear valor añadido. Es decir, no solo lo material, sino también lo inmaterial. Y en ese caso yo creo que hemos acertado en definir un poco esa hoja de ruta. Lo mejor es un poco pues, dar la palabra a la gente, ¿no? A vosotros y vosotras, para alguna reflexión, alguna pregunta. A Nati, que podía haber sido más extensa, pero también le dije que, bueno, pues que lo mejor era hacer una reflexión, por lo menos no superior a una hora, y sí podía ser mejor, sobre todo para... Ella tiene muchísimos más datos que yo no he conocido, por desgracia, con mis 36 añitos, pues prácticamente nada. Bueno, alguna foto de los hornos sí, cuando era crío, pero que digamos que lo he recordado ya en sus últimos coletazos, ¿no? Pero desde luego vosotros y vosotras seguramente tenéis alguna pregunta, Nati tiene muchos datos y bueno, pues si queréis. Y además de preguntas, o sugerencias, bueno. Incorporación, información de primera mano, porque aquí veo que hay personas que han vivido en primera persona esto y que estaría muy bien que contaran algunas. No sé si en un momento de hablar de la... No contamos. Así, sí, sí, la podemos contar. Sí. Bueno, entre las muchas cosas que vamos a poner en marcha, una de ellas, la tecnología nos permite hacer cosas. Y una de ellas va a ser una aplicación que ya está en marcha, ya está puesta en marcha, y no tenemos aquí Wi-Fi o Wi-Fi, entonces no puedo enseñaros, pero quedaos con este dato: sestaubiocean.eus. Es la página web que va a ir recogiendo todas esas emociones de las que yo os hablaba. Entonces lo vamos a hacer a través de los móviles. Entonces es una aplicación que cuando en el momento que ya la lance el alcalde ya os la contaremos con detalle, pero
la idea es, estamos delante de un sitio donde, mira, yo por esta calle bajaba todos los días a llevar la cartera a mi aita que trabajaba en Altos Hornos. Entonces, hacer una foto, esto es lo que yo veía de Quiró, o ya no, lo que ya no veo, que lo veía, o aquí era donde yo iba a buscar a mi aita que estaba viendo la tele, porque tal, y entonces, pum, foto, se sube, es una aplicación que por el mismo móvil se sube, se le da a enviar con la foto, y eso queda geolocalizado y vamos a ir llenando el mapa emocional de ese estado. Vamos a ir llenándolo de emociones y de recuerdos y de pálpitos, en lugar de hacer un mapa mudo. Has roto la exclusiva, pero ya nos toca presentarlo, ese mapa de emociones, que yo creo que es una cosa preciosa. Luis, quería comentar una cosita. ¿Me levanto o me quedo? Venga, Como quieras. tienes ahí... No tenemos micrófono, pero tienes voz potente. Bueno, yo quería hacer un par de reflexiones. Perdonad. Antes, todos éramos en contra, bueno, erais en contra de Sestao, los vecinos, la mayoría. Ahora, resulta que Altos Hornos es un mito, el horno, vale. Quería hablar por qué se cerró Altos Hornos. 2 minutos. Altos Hornos no tenía que haberse cerrado. ¿Por qué? Porque el último año que estaba unido con Ensidesa obtuvo 30.000 millones de pesetas de beneficios. ¿Pero por qué se cerró? Primero porque no hubo apoyo por el gobierno central, no hubo apoyo por el gobierno de Euskadi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Había unos temas con la famosa Unión Europea que decían: ¿tú cuánto acero consumes? España, 12 millones de toneladas. Fabricaba 10. 10. Países Bajos consume 4 millones de toneladas. Producía 10, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros hemos sido los enanos de la Unión Europea. Se cerró. ¿Qué pasó? Que con las últimas instalaciones, el INI se hizo dueño de Altos Hornos. A los pobres que tenían acciones les dieron por detrás y se quedó con todo. Entonces, se unió con el Sidesa, se saneó todo. Cuando estaba saneado, vuelvo a repetir, hubo 30.000 millones de beneficios. Todavía estaba todo funcionando. Estoy bastante nervioso, pero bueno. Estás de familia. ¿Qué más? ¿Quién se estaba enriqueciendo a cuenta de Altos Hornos? Los bancos, no voy a dar nombres. Bancos y cajas de ahorro. El que suministraba la electricidad a un 23% de interés. ¿Qué pasaba en Francia? Francia tenía los préstamos a un 3%, o 3, como dicen ellos. La electricidad casi regalada. ¿Cómo podíamos competir con nuestros compañeros europeos? Imposible. Imposible. Tengo muchos más datos, pero tampoco quiero aburriros. Sí, Altos Hornos podía haber seguido funcionando, pero se vendió, se plegaron todos a lo que decía Bruselas. Entonces, claro, cerraron, no sé qué más decirle. Gracias, Luis. En un momento había terminado. Bueno, te quería decir a usted, señora Nati, que no hace falta ir a Alemania. Y Sagunto tiene unas instalaciones preciosas, mucho mejor que en Alemania. Bueno, hace 5 años cuando yo fui a Alemania, la Sagunto todavía no había empezado. Bueno, Sagunto tiene unas Sagunto, instalaciones preciosas. Exacto. Y un museo. El plano inclinado sube la gente. Esto le llama esquí, es plano inclinado. El esquí es la vagoneta que sube. Luego quería hacer otra cosa, ya que está Javi aquí. Yo en su día le di un CD con muchas fotos de Altos Hornos y que alguien, que ahora se llama Sestao lo recuerdo, se ha quedado con ellas. Es decir,
Ese señor es un aprovechate. Bueno, las pone al servicio de todo el mundo, ¿eh? Sí, No pero todas... yo se las accedí Sí. al archivo del ayuntamiento. Y ahora las pone, si esta no recuerdo. Pues esta recuerdo es un perfil de Facebook en las que cuelga todas. Está colgando todo para que todo... Sí, Cuelga todo lo que pilla, pero Sí, pero está bien. con un respetito, que ponga Sí. el autor. No sé qué más cosas deciros. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Quiero decir que Alchosorros fue cerrado por la dejadez del que estaba en el gobierno central más el que estaba aquí. Podría haber seguido, que conste eso. Y lo que digo yo, últimamente no tiraba tanta mierda porque las instalaciones eran nuevas y estaban todas diseñadas para que no saldría ningún tipo de polvo, rojo ni negro. Yo he sido trabajador de Alchosorros 54 años. Desde los 3 años he vivido al lado de los hornos altos, que no salen aquí, eran otro tipo. Yo los veía desde la cocina donde vivía, con 3 años. ¿No hay preguntas? Toda una vida, Luis, toda una vida. Me retiro. Casco, Luis, por tu Otra reflexión. cosa, ¿alguien más tiene cosas que contar, que incorporar? Si es alguna cosa, yo dispongo de algo de material. Ah, genial. Vale. Por supuesto. Déjame la tarjeta, por favor. No, yo te doy. No me llega. Te- La tarjeta, soy un jubilado. ¿Alguna reflexión, alguna pregunta, chicos, chicas? A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo cuando paso por la carretera y veo la escuela de aprendices, ¿se va a hacer algo? Un momentito, perdona. ¿Qué pasa con las aprendices? Lo que pasa es que hay que ir poco a poco. Mira, Bien, cuando tenemos un gran problema... Quería llegar al tema que por qué se ha dejado que entren una serie de individuos, rompan todas las puertas, rompan todo, jodan a la gente que estaba dando clases, etcétera, etcétera. ¿Por qué se les ha dejado mangancha? Eso va para Josu. Yo contesto a lo que técnicamente puedo contestar. Cuando se tiene un gran problema, que es qué hacemos con todo esto y cómo se pone en marcha, porque había peligro incluso de que el instituto dejara de hacer la fase 3 y 4, hay que abordar los temas de uno en uno. Entonces, bien, de momento el horno. Vamos a ver si lo ponemos en marcha y nos ponemos a darle caña y seguir a la escuela. Obviamente a la escuela hay que darle el valor que tiene porque más de un 80% de la población de ese estado ha sido formada en esa escuela y además es el lugar natural donde se pueden acoger todo un montón de actividades que tengan que ver también con el horno, ¿no? Yo te lo preguntaba porque, perdona, es que no conozco nada, ni sé la capacidad que tiene, ni sé lo que se podría hacer. Sí sé que al pasar por ahí, muchas veces hay gente que me pregunta, ¿no? Yo digo, sé que las escuela de aprendices, no sé más, yo no estaba ahí. Ni nada. Ni sé cuántísimos metros cuadrados puede tener, ni sé si se le pudiesen dar. No, parece más de lo que es en realidad, porque es un desmonte y entonces yo he estado dentro, he subido y bajado hace 4 o 5 años. Es un desmonte, entonces abajo es un desmonte en talud y entonces arriba la planta entera es completa, Sí. a lo largo y a lo ancho, pero abajo es casi pasillo porque realmente está... Entonces, Digamos que las 6 plantas que tienen, la superficie que no son 4 para abajo, 2 para arriba. Digamos la menos 4 tiene una superficie de planta prácticamente, como dice Nati, muy estrecha. El largo siempre es el común, el del edificio. El ancho es muy estrecho y según vas subiendo hasta la cota, la superficie de la planta va aumentando. Y luego ya, lo que es las 2 de la calle, tienen la misma. Evidentemente, como ha dicho Nati, hombre, con la escuela de aprendices, digamos, estamos, incluso el propio ayuntamiento, que es el propietario, nosotros en la última parcelación, una vez que esa foto llena de esa marrón, ¿no? Llena de actividad que de hace casi 60 años, que sería esa foto a la actual que hemos visto ahí, una vez que el ayuntamiento ha abordado la reparcelación y la ordenación de la acería compacta y demás, ahora mismo ArcelorMittal Sestao, digamos que en esa gestión urbanística de la ordenación de los terrenos, el ayuntamiento, aparte de cedernos a ArcelorMittal lo que son las laderas, también nos ha cedido ese edificio. Ahora mismo lo tenemos en una especie de cesión anticipada porque todavía en estos días se va a registrar oficialmente en el registro de propiedad toda esa cesión que se hace al ayuntamiento.
estamos también expectantes. En su momento, incluso Nati, ¿no?, con el anterior gobierno municipal, se planteó en 2 plantas abordar una especie de centro de interpretación, museo, que no es ni incompatible, es decir, evidentemente todo a la vez no se puede hacer, no podemos hacer, y más proyectos de grandísimos costes económicos, no solo por las inversiones, sino por luego los costes de mantenimiento. Ahora mismo la situación y como ha dicho Nati antes, ¿no?, ha hecho referencia a determinados museos del entorno, la situación de la red de museos, pues no es fácil y es compleja, ¿no?, porque los recursos son limitados. Se han creado también instituciones, bueno, pues con costes estructurales grandes, de personal y demás. Entonces, sí es cierto que Nati nos dice siempre, ¿no?, que el horno, cuando se ponga en valor, no va a ser suficiente solo el horno, sino que vamos a necesitar un espacio de apoyo, incluso de recopilación de material y bueno, todos nos parece que pide, ¿no?, que esa foto desde la escuela de aprendices al horno sea la que sea una realidad y que no sé si la escuela en su totalidad, pero parte de la escuela pueda ser utilizada como elemento de apoyo. También es cierto que la escuela de aprendizaje ahora mismo, o por lo menos de manera ordenada, está parte cedida a la fundación de los trabajadores, de los antiguos trabajadores de la siderurgia. Y también, como ha dicho Luis, ahora mismo hay una asociación cultural legalmente establecida, como Chipirenea, que, si bien es cierto, de una forma un poco desordenada, pero que la utiliza para sus temas sociales de barrio y demás. Yo no voy a defender el movimiento Cuba, porque tampoco creo que sea mi papel, pero que, bueno, de verdad, es decir, eso también discutimos un poco aquí, no discutimos, pero bueno, que seguramente lo pongas en valor también, ese trabajo que eso hay que haces. poner en valor porque son los artistas los que están ahí. He visto lo que han hecho y son unos artistas, pero es verdad que obviamente no tiene que ser regularizada la situación, ¿no? Sí, es irregular, ¿no? Si bien es cierto que el ayuntamiento, en este caso, bueno, pues ha evitado un conflicto, como podéis haber identificado en otras zonas, conflictos duros y difíciles, cuando todavía era un edificio que oficialmente tampoco tenía un destino claro, sino que le pediríamos que si se iban a hacer actividades que se hiciesen ordenadas, con una asociación legal constituida y bueno, pues con seguros, con algún seguro por responsabilidad y con ciertos mínimos, porque podía evitar cualquier percance o por lo menos intentar evitarlo. Pero estamos expectantes con el edificio. El propio ayuntamiento, que va a ser en pocos días oficialmente en el registro dueño del edificio, porque hasta el día de hoy no éramos dueños, por eso tampoco esa relación de que si unos lo utilizaban y esa capacidad de poder echar también te viene cuando eres pleno propietario. Si no eres pleno propietario, por mucho que digan que te la voy a dar, pues si todavía no es tuya, pues lógicamente dificultaba también ese proceso, digamos, de un posible desalojo, que también lo hemos evitado porque yo creo que hay que evitar confrontaciones estériles si verdaderamente podemos establecer un reglamento de mínimos. Si bien es cierto que también han sido incómodos, porque como bien dice Luis, pues hay gente que no se ha comportado bien y había producido pues algún, bueno, pues encontronazo con la propia fundación de los trabajadores de la siderurgia integral, que habían sido los que al ayuntamiento formalmente les había cedido 2 plantas para hacer esa especie de educación dual, de formación dual, que yo creo que tiene mucho interés incluso tiene interés, lo avanzo, no sé si hay de la fundación aquí, pero que sí avanzo, que tiene un interés importante incluso en poder obtener, poder gestionar todo el edificio, porque la última petición que hemos tenido de la fundación es que esa fundación, que está formada, ese patronato, por los antiguos trabajadores y trabajadoras de las escuelas de Vizcaya, sean los que gestionen o que les cedamos la totalidad de la escuela para que la cuidarla. Pero bueno, también es cierto que pues tendremos que ver como si todo da igual, ¿no? Porque igual al final pues es complejo, es un poco, es la verdad que es un expediente complejo. Nosotros en el ayuntamiento y Nati como directora nos vamos a centrar sobre todo en este 2015 en el proyecto del horno, relanzarlo, conseguir una voluntad interinstitucional, Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento, Gobierno de España, el Instituto de Patrimonio Nacional, alguna entidad también vinculada al patrimonio, la Fundación de los Antiguos
mismo y lanzar con un calendario en 2015-2017 para que en 2017 podamos decir, incluso con el propio ADIF también, que andamos ahí a ver para el tema de las estaciones, para que podamos decir, bueno, pues ya es pues sí, como los alemanes, como los aguntos, pero que por lo menos tener un punto de referencia en nuestro municipio. Sí. Sí. Hablando de cesiones y lo que has comentado, también sería interesante saber si se puede ceder, o no sé cómo estará la situación, el túnel que va desde la estación de Galindo también hasta el Horno Alto, facilitando el acceso también a un futuro museo o el acceso al propio horno, etc. Dando también salida a cantidad de vehículos que evitaríamos pasar por el centro del pueblo. Sí, eso es un tema también, es un eje de trabajo, es un eje, digamos, es uno de los elementos que tenemos que trabajar en este 2015. Hasta ahora, el titular del túnel es Alto Soto de Vizcaya, o sea, San Ferronital, perdón. Sí, lo sigo usando. Bueno, lo sigo usando, pero residualmente. En su momento se le hizo una consulta, bueno, ahí tiene tiene su complejidad porque pasan una serie de sistemas, bueno, pues no sé si turbinas de oxígeno, bueno, una serie de instalaciones que, bueno, que lógicamente tendrían que desviar, desviar para poder utilizar, digamos, pues con coches, con peatones, con todas las medidas de seguridad. Alguna vez lo hemos comentado, si bien es cierto que nos hemos centrado un poco en lo que comentaba, si cabía la posibilidad de que si verdaderamente iban a cesar la utilización y demás, el cómo podíamos llegar a un acuerdo. Lo que sí es claro es que es 100% titularidad de ArcelorMittal Sestao, el holding, las holding, y que, bueno, pues que el ayuntamiento, bueno, entre las cosas que tenemos que en este 2015 poder abordar, bueno, pues no sé si una cesión o un convenio o si bien es cierto que también le tengo que decir que el gestor o los gestores del patrimonio de ArcelorMittal pues son bastante durillos, pero bueno, supongo que podremos conseguir. Todo dependerá también de lo que dices, de cómo ordenemos esa zona, ¿no? Porque si bien es cierto que ahí, según veía que igual tenía para explicarme lo que el horno y su entorno, el entorno también es muy importante porque claro, el horno tiene que ser accesible. Como bien sabéis, los que sois de Sestao y las que sois de Sestao, se construyó en la anterior legislatura un vial de acceso desde la carretera de Chavarri a lo que es la dársena de la Benedicta o el punto de la Benedicta. Y lo que es todo el entorno, que yo lo defino entre la estación de la Iberia y la estación de Sestao de Renfe, ese tramo es un poco el que tenemos que dar una vuelta, incluso urbanísticamente en el ayuntamiento, que ya no dependemos de otras administraciones, sino de nosotros mismos. Y se ve afectado el túnel porque lo que es la trasera de la plaza de los Tres Concejos, lo que os conocéis, sabéis que hay una trinchera muy grande, que justo abajo está el túnel, le abraza la calle de la Iberia y le abraza las casas de Urbana Ruilable. Yo creo que esa zona, urbanísticamente también le tendremos que dar la vuelta. Eso ya es un tema municipal que, bueno, que va un poco, que nos podemos ir acompañados, o deberíamos ir acompañados del propio territorio normal, porque ahí sí estamos hablando de diferencias grandes de cotas, incluso, pues bueno, pues incluso si hay tráfico rodado, como bien decías, cómo va, por dónde va, bueno, ahí lo tendremos que dar la vuelta. Es uno de los retos. Nosotros en nuestro, como alcalde, en este caso, cuando hablábamos con los vecinos y con diferentes asociaciones hace ya tiempo, incluso antes de gobernar, sí hablábamos, incluso lo definíamos como una zona que habría que hacerle un plan especial, es decir, un plan como desarrollo de plantear esa zona de la Iberia Baja. Y ahora el Horno Alto es un elemento importante que incluso, no sé si va a ser el motor, pero sí que en esta próxima legislatura yo creo que el ayuntamiento tiene que dar una vuelta con esas dos estaciones, entre esas dos estaciones, cómo ordenar toda esa zona, porque evidentemente el horno tiene que ser accesible, el entorno tiene que ser cómodo. Las dos estaciones de Adif están en una situación muy mala,
no son nada accesibles, son peligrosas. También hay Renfe, yo creo que tiene que dar una vuelta, si realmente merece la pena tener dos estaciones tan cerca, ¿no? Si en su momento se hablaba de unificar dos y precisamente llevarla justo detrás de la Plaza de los Tres Concejos para incluso tener cerca del Horno Alto una estación de cercanías de Renfe. Yo creo que hay un reto municipal de urbanismo y ver un poco pues, si podemos poner en valor ese túnel, porque sí es evidente que, bueno, que puede ser curioso, ¿no? Yo me acuerdo del otro túnel, cuando hizo el Liberal y Estilecu, que fue curioso, ¿no? Pasear por allí y de darse cuenta de lo que supuso, ¿no? Que ese túnel no tenía nada que ver con... Pero bueno, no sé cuál era... perdonadme en cultura histórica, pero no sé cuál era el origen del túnel del otro túnel, de la Benedicta con... ¿Alguien lo puede contar? El origen de ese túnel... La ida de ferrocarril de Galdames. Ferrocarril de Galdames. El de Galdames. Está relacionado con el Diego también. Pues, perdonad Un ferrocarril minero, ¿no? Sí, a los cargaderos. La básica de Galdames. Los cargaderos de Galdames. Al resto quedan los machones ahora del cargadero que era del mineral. En la Benedicta, en la Benedicta quedan los restos. Una muralla pegando a Portugalete, que es por donde venía. La diferencia entre un túnel y otro es que uno es bueno, no hay diferencia, el túnel que se abrió momentáneamente con el Liberal de Estilecu y de Sestao, o sea, de Porto y Sestao que hicimos conjunto, bueno, aquí hizo Estilecu pero pasó por Sestao, también es privado, es de una familia. El ayuntamiento en algún caso también, alguna vez se ha puesto en contacto, pero evidentemente, pues, temporalmente se ha pedido, pero que ha pedido una cantidad importante por él. Otra cosita, a mí no me parece, no sé, desde mi punto de vista de Sestao Tarra, eso, habiendo sido Sestao como motor primordial de Vizcaya y de Euskal Herria y del resto del Estado, no sé, el haberse abandonado tanto tiempo una rehabilitación de este horno y de otras cosas que tenemos, desde que se cerró, que creo que Nati has comentado en 1995, ¿no? Hasta que se ha iniciado el proceso de eso, han pasado años que ha ido deteriorándose, que ha ido aumentando los costos de arreglo, etcétera, y luego encima en Portugalete tenemos un museo de la industria, Rialia. No me entra en la cabeza cómo se ha podido dejar tanto tiempo y esas condiciones. Sí, bueno, el de Portugalete de todas formas lo que tiene son fondos de Sestao. O sea que no se lo vamos a quitar de momento, pero bueno, quiero decir que es otro el espíritu. El Museo Rialia tiene mucha pintura, pero realmente no es un centro de interpretación, es un lugar donde se explique el proceso y toda la actividad industrial. Fijaos que el Bierzo tiene un museo de la energía y un museo de la industria, y aquí no tenemos museo de la industria. O sea que tampoco, es verdad que cuando dices la palabra museo, ¡pum!, saltan todas las alas. ¡Oh! Bueno, igual museo, no sé, llamémoslo como queramos, pero sí que hay que hacer algo serio por rescatar la historia industrial de este país, que no se ha hecho todavía y que está pendiente. Se han ido recogiendo montones de piezas y de maquinaria, están metidos allí en un lugar, en Zorrozaur, eso en algún momento habrá que poner en alguna mesa, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y quizás esta es una buena ocasión. Hay que ir paso a paso y poco a poco, pero realmente el hecho de que esté Rialia tampoco pasa nada, o sea, hay muchísimas cosas que contar y que enseñar, o sea que realmente... Y en Rialia lo que hay es mucha pintura que pertenecía a Altos Hornos, de Sestao. Respecto al retraso, pues darte la razón, pero evidentemente sí, yo sí recuerdo, tampoco te podría dar datos concretos, pero que sí, en su momento cuando se cerró el horno, hubo un tiempo de discusión entre administraciones porque realmente se quería tirar. Es que lo querían tirar, sí, sí. Lo querían tirar y porque aquí hay una cosa que no ha comentado Nati, que es la paradoja del proyecto. Es decir, evidentemente está nuestro concepto de Sestao. El suelo donde se asienta el horno es de ArcelorMittal. ArcelorMittal
el gas holding, el patrimonial. El horno no es de ArcelorMittal, es de Altos Hornos de Vizcaya, en estos momentos, Cofidocasa, que es la empresa de SEPI que se encarga de liquidar los activos. Y el que lo está rehabilitando no tiene que ver ninguno con otro, es el Instituto de Patrimonio. De hecho, no se conoce, además no sabe, ni siquiera se han reunido para... El Instituto de Patrimonio es como si viene un vecino y te arregla, o viene, te arregla la casa sin preguntarte, ¿no? Pues ha sido curioso el asunto. Y hubo un momento que nadie se quería hacer cargo de él. El ayuntamiento decía, ojo, nosotros, cuando decíamos, nosotros que somos los hermanos pequeños, queremos que esto, pero ojo, no nos hagáis rehabilitarlo nosotros, porque esto vale un dineral, no solo rehabilitarlo, sino mantenerlo, porque mantenerlo es lo difícil, por eso... Y luego el gobierno vasco, que es quien lo declaró bien de interés cultural hace 10 años. Eso, luego llegó a ese punto de decir que una vez que la lucha es para atrás, para antes, y luego, bueno, pues principalmente el esfuerzo vino con el anterior alcalde, José Luis, yo creo que en sus negociaciones con los gobiernos de Madrid, y anteriormente, cuando estaba Marchi de alcalde, con el Bilbao Ría 2000 se intentó plantear algún plan director. De hecho me acuerdo que incluso se redactó un plan director para poner en valor ese horno alto. Eran épocas de bonanza, Bilbao Ría 2000 en este caso, pues bueno, tenía recursos, y ahí se empezó con la antigua Alavein, ahora dentro del Tecnalia se empezó a hacer un plan director para el horno alto. Luego fue el anterior alcalde, y luego yo he seguido cogido el testigo, en este caso, bueno, pues con mucho esfuerzo también, porque a pesar de que se hayan retrasado un poco las obras, también es cierto que el Instituto de Patrimonio y los ministerios, hay un montón de obras y compromisos que los han dejado encima de la mesa, independientemente de que la podía estar. Es decir, nosotros lo que queremos es que no se parase la obra y que el compromiso con el horno alto en esa segunda fase se cumpliese. Esos 2.400.000 se bastase. Que la obra ha terminado un año más tarde, evidentemente, porque han ido reprogramando un poco esas anualidades presupuestarias, que es lo que la dificultad que han tenido los ministerios. Gracias a Dios, el compromiso del instituto continuó y continúa en la legislatura y ha terminado la segunda fase. Ahora nos toca a nosotros, principalmente a mí, que parece que la respuesta ha sido buena, el conseguir esa tercera con la implicación ya de más administraciones. Pero bueno, sí es cierto que ha sido lento en el sentido de que ha llegado, no sé si tarde, las cosas siempre parece que llegan en el momento que tienen que llegar, pero bueno, ha llegado, y que sobre todo nos queda mucho trabajo para hacer. Y también es cierto que yo como alcalde, desde luego, tengo un convencimiento claro de que tengo que seguir impulsando este proyecto y bueno, dentro de las prioridades, igual no es la máxima prioridad del municipio, pero dentro de las prioridades es continuar para ver si en el 2017 podemos, no sé si subir arriba, porque da un poco de vértigo, la verdad. Porque estaba arriba y da un poco de vértigo. 82 metros. 82 metros y estrechito. Sí. Una pregunta, al hilo yo como alcalde, que acabas de comentar, Jesús, ¿y qué dice la corporación? ¿Es un proyecto que está compartido o la oposición no lo ve tan claro? ¿Tú qué piensas? No sé, no es quien para hablar Bueno, sí puedo. ¿Esto tiene visos de que cambiando la corporación aún seguiría o es un lugar de batalla también? No, yo creo que no. Yo cogí el testigo de José Luis, el anterior alcalde. Bueno, él quizás igual se centró más en la escuela de aprendices, que por cierto también contó con Nati. Decir, esto no se ha politizado y no, entiende que no. Igual se centró más en el museo. A mí me pareció que lo primero es el bien que tenemos, que para mí es un auténtico tesoro, que era lo más complejo, porque lo más complejo, teniendo en cuenta, la escuela de aprendices es nuestra, nosotros respondemos, pero el horno es de Cofidocasa, el terreno es de ArcelorMittal, lo está rehabilitando otro, es decir, eso que se había ahí hecho, no digo que no está bien hecho, pero se había un poco mirado, o sea, que se rehabilite, pero no sabemos ni quién lo va a gestionar, ni cómo.
yo creía conveniente centrarme ahora en cerrar bien qué organismo gestiona el horno, cómo lo ponemos en valor, y luego ya nos irá pidiendo. Yo creo que hasta ahora nosotros en esto también es cierto que a día de hoy no se ha necesitado digamos, la competencia del pleno, es decir, porque evidentemente son administraciones terceras los que nos están apoyando. Hombre, cuando tengamos que crear un organismo, o tengamos que el pleno ya, digamos, o habilitar unas partidas plurianuales, pues ahí se hará el debate político. Desde luego, yo creo que tanto los grupos políticos que ahora mismo estamos en el Ayuntamiento, que son el Partido Popular, el Partido Socialista, el Euskal Herria Bildu y el que lidero yo, que es el Partido Nacionalista Vasco, por lo menos en los mentideros y en las conversaciones, yo creo que hay una unanimidad, ¿no? Yo creo que, y si viene otro alcalde dentro de 4 meses, pues supongo que, espero que no, porque hablo yo en persona, pero si viene otro alcalde, pues seguramente pues liderará esto también o mejor que yo, seguramente mejor que yo. Pero bueno, yo creo que está bastante claro que el pasado del horno estamos todos orgullosos y orgullosas. Yo creo que duda cabe que igual cuando tengamos que tomar una decisión plenaria en el sentido de que pues, crear, no sé si una fundación, un organismo, ahí donde estamos dándole vueltas cómo hacer, ¿no? Pues lógicamente habrá que marcar una postura política que entiendo yo pues será por unanimidad, porque encima Nati lo va a hacer también que va a traer una propuesta de consenso entre todas las administraciones que es irrechazable, ¿no? Sí. 2015 va a ser el año del turismo industrial a nivel de Europa, el año europeo del turismo industrial. Con lo cual, me alegro muchísimo, Nati, que se haya hablado en clave de futuro. Se calcula que en Europa se mueven entre 8 y 10 millones de personas interesadas por conocer el patrimonio industrial. Vizcaya, indudablemente, es un foco. Sestao es un foco particular y indudablemente ahí tenemos una muy buena oportunidad. Una oportunidad de desarrollo local siempre y cuando se gestione adecuadamente. Y por lo que he escuchado esta tarde, los mimbres se están poniendo muy bien. Nati, hemos hablado por teléfono varias veces, soy Javier de Aisenal. ¿Qué hay, Javier? Encantada. Y ya sabes que me tienes a tu disposición. Sí, además, pues esto es adelantar porque todavía queda tiempo hasta octubre, pero en octubre serán las Jornadas Europeas de Patrimonio y este año el año pasado fue la vivienda y este año es el hierro. Y ya tengo en papel escrito el borrador, que como no le presento al alcalde no os lo voy a contar a vosotros, pero podemos hacer una muy buena. Pero yo para eso es que el mensaje es, esto solo lo hacemos entre todos. O sea, realmente, que desde la alcaldía o desde la Araya pongamos en marcha una convocatoria y tal, pero luego al final tengamos que tirar de un carro que no se quiere mover, es muy difícil, Entonces, para lo que estoy perpetrando para octubre, hace falta que todo el pueblo se ponga las pilas. Y va a ser muy chulo, va a estar muy bien, si conseguimos que todo el pueblo se enrolle. Poco a poco. Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta, sugerencia? Una pregunta. ¿En ese 2015 se podrá visitar el Ornato? Mira, ahora, el problema de visitarlo ahora es que el suelo es de Arcelor, por tanto hay que pedir permiso. Yo cada vez que voy he ido ya 2 veces y pienso ir todas las semanas hasta que de aburrimiento me den una chartela y me den permiso para ir y entrar y salir. Pero realmente, cada vez que yo he querido subir para hacer una foto, para ver tal, he tenido que pedir un permiso. Y es que es lógico, porque es una actividad industrial. Entonces no es fácil, si la actividad industrial sigue y pasan camiones, no es fácil hacer eso. Entonces ese es el primer objetivo, además de ir dándole personalidad jurídica a lo que vayamos a hacer con el horno. El primer objetivo es que eso se pueda visitar y convertirlo en un objeto de deseo. Por ejemplo, en sortear al que haga una visita al horno. Entonces una vez al mes 10 personas se pueden subir
con guía, evidentemente, con muchos permisos y con mucho tal. Ojalá pudiéramos hacer algo así, para poder empezar a visitarlo y poder empezar a verlo y además a subirnos realmente ahora no es accesible, claro. Si se hace la segunda, la tercera y cuarta fase, se hará accesible hasta la altura, hasta la Tragante, o así más o menos. Cuando dice accesible es con ascensor interior. Con ascensor exterior, bueno, lo que... de hecho, el montacargas que subía hasta una cierta cota es el que se va a hacer, está por lo menos programado a hacerlo panorámico para poder subir en ascensor hasta allí. Y luego hasta la planchada, o sea, hasta lo que era la zona donde se vertía la radio, hasta ahí también se va a poder subir. Ahora mismo no es accesible, evidentemente. Comentar que dentro del trabajo que tenemos para este 2015, como decía Nati, ArcelorMittal es, digamos, uno de los socios que va a decir que tendremos, no sé, socio, cuando digo socio es que estará en el equipo. El estar en el equipo y el ya profundizar en la alineación, pues nos hará que la entrada al horno, pues lógicamente, tendremos que buscar una entrada distinta, ¿no? Porque, como ha dicho Nati, ahora se entra entrando a la fábrica. Claro, para entrar en ArcelorMittal, pues lógicamente hay muchos, bueno, pues quién entra, cuándo, bueno, por qué, a qué hora, pues por la propia seguridad de la empresa. Entonces, lógicamente, el acceder no pasa nada, pero es decir, si hay un acuerdo marco en los que ellos forman del equipo, nos ayudará mucho para poder hacer acciones que no van a ser permanentes, pero acciones puntuales para ir en la línea que decía Nati de enamorar y de ilusionar a la gente. Galdera Gallagorik. Yo quería resaltar que la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia sí está haciendo visitas guiadas desde la carretera. ¿Cuántas hemos hecho? ¿10? Qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, levántate y di que porque está bien. Yo quise apuntarme a una y ya estaba llena. Yo sí estaba. Yo sí estuve en una. ¿Tú has estado? Muy interesante. Es que es muy interesante eso que hacéis y a mí me parece que mientras no podamos hacerlo desde dentro, el hacerlo desde fuera y que la gente pueda ir conociendo parte de lo que no está muy bien. Cuenta un poco, por favor, cuando Dilo hace publicidad de eso. Le cedo la palabra a la presidenta. Presidenta, por favor. Soy presidenta. Soy Yosune, de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, y soy responsable del voluntariado senior de la Fundación, que por su origen la mayoría de ellos son extrabajadores de Altos Hornos de Euskadi. Entonces, pues bueno, te voy a contar aquí a los extrabajadores de Altos Hornos de Vizcaya. Eso se lleva en el alma siempre y uno siempre va a ser trabajador de Altos Hornos y va a estar muy vinculado a toda la historia y a todo poner en valor todo lo que tenga que ver con el horno y con la historia de Altos Hornos. Entonces, pues desde la fundación y desde el voluntariado siempre se ha querido, pues bueno, trasladar no solo la parte tangible, como decíamos, ¿no? Como tú comentabas, sino también la parte intangible de todo ese sentimiento y de todas esas anécdotas, historias que están ligadas a su trabajo. Y entonces se planteó dentro del área de cultura, con una subvención del área de cultura del Ayuntamiento de Sestao, pues realizar visitas guiadas que estaban pues, guiadas por antiguos extrabajadores de Altos Hornos. Entonces se preparó un guión, se preparó una serie de documentación para que la gente, mientras explicaba, pues, pudiesen verlo. ¿De qué estábamos hablando cuando hablábamos del Tragante? ¿De qué estábamos hablando cuando se hablaba de las campanillas? Como estoy diciendo mal. De los Cascabeles. Bueno, pues y esa ha sido un poco la historia. Ahora está paralizado porque lógicamente el tiempo estuvimos haciendo en diciembre y nos la jugamos mucho, pero ahora pues bueno, el tiempo es el que es y si queremos retomar esa actividad un poco más adelante. Euskadi es lo que tiene, tampoco nos podemos asegurar el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuanto más nos acerquemos hacia la primavera y verano, pues menos posibilidades de lluvia vamos a tener.
se han organizado con centros escolares, porque era un poco pues para que las personas, el objetivo era que las propias personas de Sestao y las nuevas generaciones pues sepan de qué estamos hablando cuando estamos hablando del horno. Entonces se ha contactado con centros, han participado varios centros y el alumnado de esos centros, y luego pues, personas, ciudadanía, y tanto de Sestao como de Bilbao, como de, bueno, de Porto, de Santurce, que han podido disfrutar de la visita guiada del voluntariado. Sí, eso lo publicáis, dais Generalmente información. lo hemos publicado en el Facebook de la Fundación, también pusimos carteles por todo Sestao, lo pongamos otra vez en marcha. Ya nos encargaremos también nosotros El ayuntamiento sí, es interesante. con nuestros digamos, métodos tradicionales de, ¿no? Con nuestras webs, perfiles, ya nos encargaremos también, y la propia Nati, ¿no? Es decir, Nati va a buscar también la colaboración de las diferentes entidades que, lógicamente, una de ellas es la Federación de los Antiguos Trabajadores de la Siderurgia, que, lógicamente, tienen ese interés intrínseco por haber sido trabajadores durante tanto tiempo, y alguna otra también entidad sin ánimo de lucro, que yo también creo que también en esta línea contaremos con ella. Pero bueno, sí, intentaremos que eso se publicite lo más posible. ¿Alguna cosita más? Si no hay ninguna cuestión más, agradecerle a Nati y a todos vosotros y vosotras por acudir, y anunciaros que desde la Materia de Cultura del Cartea la siguiente encuentro, conferencia, es el siguiente jueves, que es el 12 de febrero, y en este caso vamos a tener a Pablo Garayza, que es un doctor en informática y licenciado en psicología, y que nos va a hablar de la seguridad en las redes sociales. Las redes sociales tan utilizadas, iba a decir, demonizadas o alabadas, depende de quién lo diga y en qué situación, en este caso tan imprescindible en redes sociales. Si no estás en Facebook no eres nadie hoy en día, y por poner un ejemplo de una, y en este caso nos va a hablar de la seguridad en las redes sociales, aprender a evitar problemas y disfrutar del uso de las redes sociales, tanto vosotros y vosotras como cualquiera que consideréis que le pueda interesar, animarle a participar y a disfrutar, en este caso, de la charla de Pablo el siguiente jueves a las 7 en este mismo sitio. Eskerrik asko todos, eskerrik asko por estar aquí.